Bueno, pues nuevo formato en el canal. Estamos aquí en clase grabando un nuevo contenido que es la genética molecular. ¿Vale? Entonces, para la genética molecular os dejaré en el enlace de la web donde tengo publicado todos estos esquemas, y vamos a empezar recordando el dogma central de la biología. ¿Vale? ¿Cuál era? Venga, que las oiréis así al fondo. El ADN se puede replicar, luego podemos conseguir ARN mediante un proceso que se llama transcripción, y luego del ARN podemos conseguir proteínas a través de la traducción. Entonces, en estos tres procesos, a través de estos procesos conseguimos que el material genético se transforme en proteínas. Y ya vimos también el otro día que el concepto de gen pues es un concepto que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y que actualmente la verdad que cuesta hasta definirlo, porque hemos pasado de ser un fragmento de ADN que da lugar a una proteína a ser una secuencia, varias secuencias genómicas con sentido que dan lugar a productos solapantes con una información concreta, ¿vale? Entonces, esto quiere decir que ya no es tan sencillo como que una secuencia da lugar a un gen, sino que en una secuencia de ADN podemos encontrar distintos productos, ARN, proteínas, etcétera, y todo eso todo eso tiene una coherencia que da lugar a una información concreta, ¿vale? Y y además es tan complejo como que incluso la cantidad de lo que se transcribe y la cantidad de lo que se traduce también influye en la expresión de esos genes, ¿vale? Entonces, bueno, esto según la definición del proyecto ENCODE, que también lo podéis buscar en internet, sobre todo para que encontréis una definición que os resulte fácil de memorizar, que no sea una cosa que no entendamos, sino que intentemos comprenderlo al máximo para dar una explicación que sea sencilla, ¿vale? Dentro de la complejidad. Entonces, voy a empezar a explicar estos procesos que entran dentro de la genética molecular, empezando por la replicación. La replicación es el proceso por el que una molécula de ADN consigue hacer copias de sí misma, y conseguimos hacer 2 copias para poder repartirlas a las células hijas. Entonces, cada célula hija va a tener que recibir la información exacta. Luego veremos que a veces no sucede tan exacto todo y bueno, pues hay errores, pero hay remedios para esos errores, y bueno, si no hay remedios, pues surgen las mutaciones. Las características de la replicación de este proceso son como muy clásicas, las preguntan muchísimo y muy básicas, y yo creo que bastante sencillas de explicar. La primera es que la replicación es semiconservativa. Como veis en el esquema, partimos de una molécula que he dibujado en azul y obtenemos 2 moléculas idénticas, pero una hebra de ellas es azul y la otra roja. En el otro caso es lo mismo, una hebra es azul y otra roja. La hebra azul es la hebra antigua y la hebra roja es la hebra nueva. Por eso la replicación es un proceso semiconservativo. Significa que conserva la mitad de lo que tenía y a partir de eso crea la nueva, ¿vale? Y la utiliza, por tanto, una hebra como molde para poder hacer la copia y poder poner la complementaria, y de esa forma obtiene dos hebras idénticas utilizando como molde las hebras antiguas. O sea, es muy apañado. Esto es mucho más fácil así que inventarte de la nada algo, ¿no? Vale, otra cosa es que la replicación es bidireccional. Bidireccional significa que se va a sintetizar la hebra nueva en ambos sentidos, ¿vale? Veis que aquí hay 2 flechas, ¿no? O sea, no es que se copie solamente hacia un lado o hacia el otro, sino que a la vez se sintetiza en ambos sentidos, una parte hacia la izquierda y la otra hacia la derecha. Y todo sucede gracias a la creación de burbujas de replicación. Las burbujas, como dice su nombre, al final son pues como globos, ¿no? O sea, globos que se crean en la doble hélice, donde se separan esas 2 hebras para poder ver qué es lo que yo tengo que copiar. Pero veis que el origen es donde pone ORI. Ahí es donde empieza el origen de replicación,
no empieza como a lo mejor lo haríamos nosotros, que dices, pues si tengo que copiar una hebra que es como un hilo, pues empiezo desde el principio del hilo y termino al final, ¿no? Que es lo que nos saldría así como mente organizada, sino que lo que hace es empezar desde unos lugares como un poco como en medio, ¿vale? Va a ser diferente en procariotas y en eucariotas, y eso lo veremos más adelante, pero en ambos casos se generan estas burbujas de replicación. Estas burbujas de replicación permiten la copia simultánea de ambas hebras, ¿vale? O sea, eso es guay porque se copian a la vez, tanto la hebra de arriba como la hebra de abajo, y veis que se copia tanto en un sentido como en el otro. A cada sentido de replicación se le llama horquilla de replicación. Entonces, cada burbuja tiene dos horquillas de replicación, una hacia la izquierda y otra hacia la derecha. Una de las cosas que, si nos fijamos en las hebras rojas, veréis que hay una que es continua y hay otra que va a trozos. Luego explicaremos por qué. Pero esto es una de las cosas, una de las peculiaridades de que se pueda replicar en ambos sentidos, ¿vale? Que las enzimas no lo pueden hacer, no pueden añadir nucleótidos en cualquier dirección, solo lo van a poder hacer en un sentido, y entonces hay que apañarse para hacerlo diferente en una horquilla que en la otra, ¿vale? Pero ya lo explicaré luego, ¿no? Pero entendemos lo que es bidireccional. Vale, y por último, y ahora explico lo que acabo de introducir, es que la replicación es semidiscontinua. Veis que es semi de todo, semiconservativa, semidiscontinua y bidireccional, o sea, todo es como o a la mitad o al doble, ¿vale? Para que nos quedemos con esa idea. Pues esto nos quiere decir lo que os acabo de comentar, que en cada horquilla vamos a tener una hebra que es continua y una hebra que es discontinua. Si os fijáis, en la parte de la izquierda veis que hay una hebra que puede sintetizarse sin ningún corte, y sin embargo en la contraria hay que hacerlo a trocitos. Y aquí pasa lo mismo. En esta horquilla de replicación hay una parte que se puede sintetizar del tirón, y sin embargo en la otra hay que sintetizarlo a trocitos, ¿vale? Entonces, esto de que haya una hebra continua, que también se llama adelantada, y otra discontinua, que también se llama retrasada, es debido a que la ADN polimerasa, que es la enzima que va a añadir nucleótidos, solamente va a poder hacerlo en dirección 5', 3'. ¿Vale? Entonces, según cómo le pille la hebra que lee, lo va a poder hacer del tirón o lo va a tener que hacer a trozos, porque le pilla al revés. Pero lo veremos tranquilamente, ¿vale? Pero para que sepáis que la causa es que la ADN polimerasa añade nucleótidos en sentido 5', 3'. No lo puede hacer en otro sentido. Y con esto tendríais como las características básicas de la replicación. Posibles preguntas que a veces hacen en EBAU, pues que expliques, y es muy fácil, por qué la replicación qué significa que es semiconservativa, ¿vale? Otra pregunta que también he visto es qué significa que es bidireccional. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en la semiconservativa es muy importante decirlo de que mantiene una hebra antigua como molde y a partir de esa hace la nueva. Y en la bidireccional hay que utilizar el vocabulario de burbuja de replicación, origen y dos horquillas, ¿vale? Una hacia la izquierda y otra hacia la derecha simultáneamente. O sea, por eso son de estas típicas preguntas que así son como fáciles, pero yo creo que lo que cuesta es a la hora de explicarlo poner bien el vocabulario para que se te entienda bien. Y lo de semidiscontinuo, o sea, la explicación esta suele ir acompañada del ejercicio de que te pone la burbuja de replicación y te dice añade las hebras nuevas. Y entonces tienes que hacer tú este dibujo de aquí, o sea, te darían las hebras en azul y tienes que hacer las rojas. ¿Vale? Que lo que haré será un vídeo especial para hacerlo. Muy bien, pues con esto voy a cerrar este vídeo, ¿vale? Y así hago otro con el siguiente apartado. Chao.